Les saludo cordialmente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad tenemos la presencia del doctor Marco Huaco Palomino. Él es un especialista en temas de Estado e Iglesia y sobre la libertad religiosa en el Perú. Marco Huaco ha escrito un libro que tiene por título Derecho de la Religión, que fue editado por la Universidad San Marcos. Este libro ha sido presentado en este año con muchos auspicios, así que agradecemos por la presencia del doctor Marco Huaco Palomino, y el tema que vamos a tratar en esta oportunidad es libertad religiosa en el Perú. Muchos se preguntan, ¿es cierto que el Estado da donaciones o entrega dinero a la Iglesia Católica cada año o mensualmente, por ejemplo, al Monseñor Cipriani? ¿Cuánto es el sueldo que recibe? Algunos también se hacen algunas preguntas como, por ejemplo, ¿será cierto que la Iglesia Católica tiene más beneficios que otras confesiones de fe en el Perú, como por ejemplo los protestantes, los evangélicos y otras? Estos temas son muy importantes tratarlos. También es cierto que existe un concordato suscrito por el Estado peruano y la Iglesia Católica. Esos temas son de gran importancia y muchos quieren saber. Quiero empezar leyendo un texto bíblico que es muy importante. Se encuentra en Tito capítulo 3 versículo 1. Dice así la palabra del Señor: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. En Romanos 13 también dice casi lo mismo, y en Primera de Pedro capítulo 2 versículos del 13 al 16, solo de modo más extenso. Pero la idea bíblica es que se obedece al Estado y a los gobernantes cuando ellos hacen justicia. Por ejemplo, el apóstol Pablo los llama siervos de Dios que hacen el bien. Pero a veces sucede lo contrario. Pero bueno, la relación iglesia-estado, ¿cómo debe ser? ¿Ha escuchado hablar usted del Estado laico? Estos temas vamos a tratar y quiero dar la bienvenida a Marco Huaco. Buenas Marco, te saludo cordialmente. Buenas tardes. Expresas tu saludo a los que nos escuchan y nos ven en esta oportunidad. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tu invitación, Josías, y por extensión y por intermedio tuyo a toda tu digna teleaudiencia. Gracias, Marco. Marco, quiero empezar esta entrevista con el tema del concordato. Es un tema muy controversial. ¿Cómo se firmó el concordato entre el Estado peruano y el Estado Vaticano, que representa a la Iglesia Católica? Vamos a hablar propiamente de un acuerdo firmado entre la Santa Sede y el Estado del Perú, acuerdo que es firmado en el año de 1980, en el mes de julio, cuya celebración está rodeada de una serie de circunstancias muy peculiares, por decirlo de una manera eufemística, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que el día 16 de julio de 1980, el gobierno dictatorial que estaba feneciendo para dar paso a un régimen constitucional democrático. El de Bermúdez. Así es, el régimen del general Morales Bermúdez, dicta el decreto ley, un decreto dictatorial, el 23147, por el cual se deroga la institución del patronato, que era una suerte de pacto político entre Iglesia y Estado, Iglesia Católica y Estado, por la cual el Estado tiene ciertas prerrogativas sobre la autonomía de la Iglesia, a cambio de que el Estado favorezca una religión oficial en el país. Esto dicho en términos didácticos. Luego tenemos que el día 19 de julio se celebra la firma de este acuerdo, vamos a llamarlo acuerdo concordatario o concordato de manera didáctica, entre la Santa Sede y el Perú, teniendo que en solamente unos 3 o 4 días este tratado internacional se ratifica por el gobierno peruano, se ratifica por la Santa Sede, se publica en el diario oficial El Peruano,
en una segunda edición vespertina muy inusual, diríamos casi clandestina, con la finalidad de que 3 días antes este tratado entre en vigor antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución Política de 1979, la Constitución de Aya de la Torre, que exigía que todo tratado internacional fuera ratificado por el Parlamento. La idea era firmar precisamente este concordato antes de la entrada en vigencia de la Constitución, porque lo contrario se estimaba políticamente no iba a ser aprobado. Entonces, ni siquiera se tuvo la oportunidad de discutir en alguna de las cámaras que en ese tiempo existía, la Cámara Alta, la del Senado y la de los diputados. ¿Por qué? Porque ellos lo hicieron a propósito para no entrar en el diálogo o la controversia de discutir este concordato, ya que si no podían pues levantarse muchas voces laicas, por decirlo así, ¿no? Solo podemos inferir las intenciones a partir de los hechos políticos objetivos, ¿no? Tenemos, como acabo de mencionar, el 16 de julio que se deroga el patronato, tenemos que un texto constitucional de relaciones Iglesia-Estado que no establece estos beneficios que recibe la Iglesia Católica a través del concordato, lo que hace suponer que la Iglesia y el Estado ya estaban pactando un acuerdo bilateral a ser regulado mediante un tratado internacional. Las características de esta negociación fueron prácticamente secretas, y eso es lo que lo hace un poco más cuestionable, aparte del hecho de que ha sido un acuerdo celebrado con un régimen dictatorial, por cuanto el pueblo peruano no conocía las tratativas que existían en ese momento, ni siquiera los poderes políticos existentes en ese momento, y porque el decreto que aprueba el concordato no es el contenido del concordato, sino el decreto que aprueba el concordato, sale publicado en una edición vespertina de solamente 200 ejemplares, en un hecho inusual en la historia del diario oficial del peruano. Ese día, el 25 de julio de 1980, el diario peruano sale publicado 2 veces, uno en la mañana y otro en la tarde, casi en la noche, y solamente es un ejemplar de 8 páginas y de 200 ejemplares donde se publica este acuerdo. ¿Y por qué este decreto se firmó algo así, un concordato entre gallos y medianoche, un concordato que no se discutió, un concordato que aparentemente no se quería llegar a la nueva Constitución de 1979? ¿Por qué tendría que firmarse algo así en su criterio como especialista de este tema? Solo podemos inferir que había un interés mutuo de parte del Estado peruano y la Iglesia Católica de superar el viejo régimen legal de relaciones Iglesia-Estado propios del regalismo en su institución característica, el patronato. Ya el Concilio Vaticano II había exhortado a que los regímenes políticos desistieran voluntariamente de ejercer sus prerrogativas sobre la Iglesia Católica, ¿no? Esto sin que la Iglesia Católica necesariamente renunciara a un trato especial o privilegiado en las legislaciones de cada Estado. ¿Y cuál es el contenido del concordato? ¿En qué le favorece expresamente, según el concordato, a la Iglesia Católica? Lo cual, si es un concordato, se tiene que, el Estado peruano tiene que seguir adelante con este concordato hasta ahora, ¿no es cierto? ¿Cuál es expresamente el contenido? Bueno, el contenido es bastante interesante de analizarlo punto por punto. Sé que por razones de tiempo no podemos hacerlo, pero sencillamente, a grandes rasgos podemos decir que establece 2 grandes temas: garantías de libertad religiosa de la Iglesia Católica en el Perú y lo que podríamos llamar, sin temor a equivocarnos, privilegios que exceden en mucho lo que legítimamente le corresponde a cualquier agrupación religiosa en el Perú. En el primer sentido, en cuanto a aspectos de libertad religiosa, se tiene, por ejemplo, la consagración legal del régimen de asistencia religiosa de los clérigos católicos a personal castrense, policial, instituciones penitenciarias, asistenciales, de salud, etcétera, ¿no? Pero entre el tema de los privilegios, que es el aspecto más cuestionable a mi juicio y que merecería una reevaluación de la existencia de este concordato para el Perú, está precisamente el tema de la financiación directa e indirecta de la Iglesia Católica, así como el tema de la discriminación religiosa que introduce la existencia de este concordato tal como está pactado dentro del ordenamiento jurídico peruano. En cuanto al primer tema, del tema de la financiación directa e indirecta, el concordato, por ejemplo, en su artículo 8,
establece que se permanecen intactas todas las subvenciones a las personas, bienes y en general instituciones de la Iglesia Católica en el Perú, que sabemos que por el régimen anterior de regalista, de patronato, era un régimen sumamente beneficioso y muy generoso para la Iglesia Católica, además del tema de las famosas asignaciones directas al clero católico. Este tema es muy delicado por cuanto ha servido para que algunas personas malinterpreten este tema, ¿no? ¿A qué me refiero? El Estado, en virtud del concordato del artículo 8, se compromete a subvencionar, es decir, a pagar directamente una cantidad de dinero mensual a cierta cantidad de clero católico y funcionarios eclesiásticos. No tiene carácter de sueldo ni de honorarios, sino es una asignación mensual libre de todo impuesto creado o por crearse, inclusive a futuro, ¿no? Ahora bien, no estamos hablando en realidad de grandes sumas en términos de asignaciones directas, como podría aparecer a partir de un decreto supremo firmado posteriormente por el régimen de Alberto Fujimori. Exacto, esto quería que nos aclares, porque salió un decreto supremo firmado por el gobierno de Fujimori, dando sueldos pues prácticamente exorbitantes, incluso algunos como un ministro de Estado. ¿Se ha aplicado esto? ¿Es cierto o es solamente un mito? Porque para muchos evangélicos y otros, algunos leen este decreto supremo y dicen entonces están ganando lo mismo que un ministro de Estado, que sería pues exorbitante. ¿Es cierto eso? El decreto existe y el decreto jurídicamente está vigente, sin embargo no ha sido aplicado hasta donde llega mi conocimiento. Y tengo que hacer la tingencia porque en este asunto de normas legales que rigen a la Iglesia Católica existe un cierto nivel de secretismo. Por ejemplo, el concordato es un texto que no es muy conocido para la colectividad peruana, ni siquiera para la colectividad jurídica. El contenido del acuerdo mismo, se señala, no ha sido publicado en el momento de su aprobación, de manera que estas normas legales siempre están restringidas a un cierto nivel de personas que puedan conocerlas. Hasta donde llega mi conocimiento, sé que este decreto no se aplicó nunca, pero sin embargo sí hay un sistema de subvenciones directas, de asignaciones mensuales al clero católico, lo cual realmente yo creo que el tema no es si ganan igual que un ministro o si no ganan como un ministro, sino el tema es que yo creo que en virtud del principio de laicidad del Estado, el Estado no puede pagarle ninguna asignación mensual a ningún ministro religioso de ningún culto, ¿no? Por supuesto, y yo pienso que eso ya es una discriminación tremenda a las otras confesiones de fe y sobre todo es también el asunto de que la Iglesia Católica se arroga a sí mismo mejores condiciones cuando en su Tratado del Vaticano II supuestamente no debería actuar así, ¿no es cierto? Y hay una ambivalencia de comportamiento a veces por lo que dice el Vaticano II, que es un documento ecuménico muy tolerante, ¿no? Y a veces la práctica que se da no es lo mismo, ¿no? Justo sobre ese punto hay que apuntar que hay muchos equívocos respecto a la interpretación del Concilio Vaticano II. Por ejemplo, en cuanto al Estado confesional o al Estado con religión oficial y el Estado laico, algunos creen que el Concilio Vaticano II promueve un Estado laico y se equivocan, porque hay un número en la Declaración Conciliar sobre Relaciones Iglesia-Estado de aquel concilio que establece que sí puede ser compatible, en la visión del Vaticano, por cierto, en mi punto de vista cuestionable, puede haber compatibilidad entre la existencia de un Estado que favorece a una religión determinada junto con un régimen de libertad religiosa para todas las agrupaciones. Sin embargo, sabemos que mientras no haya un régimen de igual libertad religiosa para todas las agrupaciones, no podemos pues hablar de una vigencia plena de los derechos humanos. Ahora, por ejemplo, miren, hablando de esto, ¿no? Solo la Iglesia Católica es capaz de firmar un concordato con un Estado. Efectivamente. ¿Por qué? Porque es la única religión que tiene Estado, que es el Estado Vaticano. Pero la Iglesia Evangélica no podría. ¿Podría la Iglesia Evangélica firmar un concordato con la Iglesia Católica? ¿Cuál sería su Estado? ¿Qué Estado nos representaría para firmar con el Estado peruano? Efectivamente, las iglesias evangélicas o cualquier otra agrupación religiosa no católica jamás va a poder celebrar un acuerdo con el Estado de carácter de derecho internacional público, es decir, un tratado internacional. Porque la religión católica o la Iglesia católica es la única institución que al mismo tiempo
de ser iglesias-estado, es decir, es una iglesia-estado. Exacto. Diríamos, es una monarquía teocrática. Por ejemplo, tienes en el Perú la conferencia episcopal que representa el aspecto eclesiástico-religioso del catolicismo como realidad, y tienes la Nunciatura Apostólica, que es la embajada de la realidad temporal o de la realidad estatal del catolicismo. En ese sentido, las iglesias evangélicas jamás podrían aspirar a un concordato, pero como en otros países, por ejemplo España, Alemania, Italia, podrían llegar a celebrar acuerdos de cooperación con el Estado. Sin embargo, este punto es muy polémico. Se ha señalado que los países que han pasado de un régimen de concordato único con la Iglesia Católica a pasar a firmar acuerdos de derecho público interno con confesiones minoritarias, lo que han hecho no es pasar de un Estado católico a un Estado laico, sino más bien pasar de un Estado católico a un Estado multiconfesional. Exacto. Es decir, en vez de que el Estado transite hacia un modelo de neutralidad cooperativa, neutralidad benévola, hacia las agrupaciones religiosas o filosóficas de cualquier índole, más bien ha pasado a un esquema de discriminar a los no creyentes como agnósticos, en beneficio de los creyentes, ya no Exacto. solo católicos, sino de otros signos. Exacto. Yo creo que ese es un punto, controversial. Efectivamente. Justamente, quiero terminar esta parte del concordato enseñando un documento del diario peruano, que tenemos una copia, que dice: se aprueba acuerdo suscrito por Santa Sede y el Estado peruano, ¿no? En este caso. Y estamos llegando a la conclusión de que prácticamente es un acuerdo que se hizo entre gallos y medianoche, con una publicación inusual. No se quiso llevar al debate de las cámaras, y tal vez sea porque en esa época pues había muchos positivistas, por ejemplo, ¿no? en la nueva constitución que se hizo, que promovió, donde estuvo Aya de la Torre y todo, incluso se daba algunas ideas de ser religioso. Se temería tal vez. Entonces, este concordato le da privilegios a la Iglesia Católica. Y ahora quiero pasar a un tema. En tu criterio, ¿qué es Estado laico? ¿Y es laico el Estado peruano, como algunos católicos, sociólogos, antropólogos lo dicen? ¿Es cierto eso? Comencemos en primer lugar por el tema del Estado laico. ¿Qué es un Estado laico? O sea, o los elementos de la laicidad. En primer lugar, tenemos que considerar separación entre Iglesia y Estado no es Estado laico. O sea, es un componente del concepto de Estado laico. La separación de fines, funciones y la autonomía recíproca entre las iglesias y el Estado es uno de los elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que las agrupaciones religiosas y el Estado orgánicamente, funcionalmente están separadas. Cada uno tiene sus propios fines, sus propias finalidades, tiene su propia organización interna, sus funcionarios, etc. Un segundo elemento es el fundamento secular de la legitimidad estatal y de los valores propios del Estado. ¿Qué quiere decir? Que el Estado no podría fundarse exclusivamente en una religión determinada para fundamentar su existencia y sus fines supremos, porque esto sería discriminatorio para aquellos ciudadanos que no compartan esta confesión, esta religión. En tercer lugar, implica la secularidad de las normas legales y de las políticas públicas, lo que implica que las normas legales no pueden estar basadas exclusivamente en doctrinas religiosas, ni las políticas públicas del Estado, por ejemplo, políticas de salud reproductiva, políticas familiares, políticas poblacionales, no podrían estar basadas en nuestra particular cosmovisión religiosa, por más respetable, por más verdadera y por más cariño que le tengamos. Y un cuarto elemento, finalmente, es el de la neutralidad valorativa. No quiere decir que el Estado laico no tiene valores en sí mismo, tiene valores, es el valor del pluralismo, de la democracia, de la tolerancia, del respeto de los demás, sino que el Estado laico es neutro, o sea, imparcial ante las cosmovisiones religiosas, filosóficas, ideológicas, etc. Y un último elemento para apuntar es la inconcurrencia del Estado o de los funcionarios públicos en actos de fe. Por ejemplo, los Tedeums, que son eventos políticos religiosos tradicionales en nuestro país, violan este aspecto de la laicidad. En ese sentido... Exacto, o sea, sí. El Perú no puede pretender ser laico y tener Tedeums, sea católico o evangélico, o sea de cualquier confesión religiosa. El tema es que existen una serie de indicadores
para poder medir qué tan laico es un Estado. No existen estados laicos químicamente puros en la actualidad, ni existen estados católicamente puros en la actualidad, hablando de Occidente y de Latinoamérica, ¿no? En todo caso, podríamos hablar de grados de laicidad. Respecto al Perú, precisamente me encuentro haciendo un trabajo sobre cuál es el estado de la laicidad en el Perú, y mi conclusión es que actualmente el Perú vive un régimen de semiconfesionalidad, en tránsito paulatino, ambiguo y muy vacilante hacia un estado laico. Un estado en el cual existe una confesionalidad no de tipo doctrinal, sino una confesionalidad de tipo histórico-sociológica. ¿Qué quiere decir? Que el Estado promueve una religión especial en desmedro de otras ideologías y religiones, en base a que es la mayoría de la nación la que profesa esa religión, como si los derechos humanos dependieran de mayorías y minorías, Claro. lo cual precisamente no es el caso. Claro, y entonces el Estado laico es la inclusión del otro para que existan derechos iguales a todos, y aunque no nos gusten, incluso tienen derechos, por ejemplo, los agnósticos. Definitivamente. Un Estado laico respetaría. Ahora, Es que el Estado laico se basa en el principio de la persona, de la primacía de la persona humana. exacto, Y en este aspecto se hace abstracción de sus creencias para respetar esa dignidad intrínseca, lo cual además es una creencia cristiana, ¿no? exacto, justamente creo Jesús es el que vino a poner al ser humano como una persona intrínsecamente respetable, con dignidad, sea mujer, sea hombre, sea niño, y lo que hizo, por ejemplo, Jesús fue dignificar a las mujeres, ¿no? En el Nuevo Testamento. Sea Pero judío, sea griego, sea además, ¿no? judío, griego, etcétera, y también el asunto económico, ¿no? Efectivamente. Esclavo. Bien, ahora, pero estos asuntos del Estado laico lo han estado llevando mucho a cabo, por ejemplo, algunas ONGs pro homosexuales, pro lesbianas, incluso agnósticos, religiosos, y que creen que la religión es el opio del pueblo, entre comillas, porque ni siquiera interpretan bien a Marx, porque Marx, a fin de cuentas, no termina diciendo que la religión es el opio del pueblo, porque para él, al final de cuentas, la religión es ideología. Además dice, es el corazón de un mundo sin corazón. Claro. Entonces, exacto, es el corazón de un mundo. Y este cliché, ¿no? De que la religión es mala, muchas ONGs con este tema del Estado laico han atacado a todas las confesiones de fe, y no solamente a la Iglesia Católica, sino a todas las que pueden creer en Dios. ¿Es posible ser evangélico o ser cristiano y creer en un Estado laico? Voy a responder tu pregunta en dos partes. En primer lugar, haciendo referencia a estos grupos que promueven los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Eh, en esta común aspiración por un Estado que incluya a todos, que permita la coexistencia de elementos diversos y elementos diferentes en la sociedad, eh, todos estamos aprendiendo a respetarnos mutuamente y no meramente a tolerarnos, porque se tolera aquello que es un mal y no se le puede suprimir. Exacto. No estamos hablando de tolerancia, estamos hablando de respeto, ¿no? Yo creo que este respeto, tal como dice las Sagradas Escrituras, la Biblia, el cristiano no hace acepción de personas. Y esto incluye, por cierto, a aquellos ciudadanos que tienen estilos de vida homosexual y también, en general, a todos aquellos que reivindican derechos reproductivos desde ópticas feministas muy respetables. Entonces, en este aspecto podemos ver que existen siempre los extremos, ¿no? Existen aquellos radicales que creen que reivindicar el Estado laico, que promoverlo, significa eliminar todo vestigio de religión de la sociedad peruana, lo cual jamás van a lograr. Se dice que la religión es un fenómeno que atraviesa todas las épocas históricas y que ni siquiera es antimoderno, sino propio de la modernidad inclusive. Claro. Hay teorías sociológicas que lo explican. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de Fernando Fuensalida. Tierra Baldía? Por donde cierto, se creía en que nuestras memorables clases de la maestría en ciencias de la religión, en San cuando Marcos. estudiábamos ahí Efectivamente. Tierra Baldía, él tal vez está a Eliot pensando que pronto se va a acabar la religión, pero Max Weber y, por ejemplo, nuestro profesor eh, Marsal presentó Tierra Encantada, porque Latinoamérica es una sociedad que cree. Podemos discrepar de otras confesiones de fe, pero se tiene fe, se cree. Podemos decir que son equivocadas, lo que sea, pero, por ejemplo, tenemos a los evangélicos, a los cristianos,
que son un gran porcentaje. Entonces, ¿cómo querer pretender desarraigar al Perú de la religión? Desafío hoy. Desafío hoy. Efectivamente, el Estado debe limitarse a favorecer el ejercicio de las libertades individuales y colectivas y no tener una actitud de promover ninguna religión ni ninguna ideología. Exacto. Lo reitero, por más querida que nos sea a nosotros. Respecto a esta idea de los grupos que favorecen derechos sexuales y derechos reproductivos, te decía que habían radicalismos que hay que evitar. Por un lado, entender el Estado laico como un Estado antirreligioso, un Estado que rechaza todo lo que es creencias religiosas, porque eso no es Estado laico, ahí ya no hay neutralidad, Ya no hay neutralidad. ya no hay imparcialidad. Y por otro lado, también aquellos creyentes cristianos muy sinceros, muy comprometidos con sus creencias, que, digamos, creen que Estado laico se reduce a un tema de igualdad religiosa, confundiendo los términos del debate. Muchas veces cometemos el error de pedir igualdad religiosa para nosotros. A veces pedimos igualdad en privilegios, cuando, También. ¿no es cierto? No debería ser eso, sino igualdad en derechos. Eso lo vamos a ver cuando toquemos el artículo 61. El Efectivamente, anteproyecto. con todo gusto. Entonces, los creyentes cristianos a veces cometemos el error de ser muy fundamentalistas en el tema de la separación de Iglesia-Estado o de la igualdad. Queremos igualdad para nosotros, pero cuando se trata de derechos de otras minorías marginadas, titubeamos, dudamos, no sabemos hasta dónde puede llegar el ideal del derecho a igualdad. Y creo que Entonces, esto es un aprendizaje mutuo, ¿no? esto es una pedagogía que tenemos que empezar. Si queremos, es posible entonces ser cristiano y creer en un Estado laico. Definitivamente, en realidad la laicidad es un ideal cristiano originalmente. Actualmente la laicidad del Estado laico es una reivindicación secular, desprovista de elementos religiosos, pero el origen es cristiano protestante. A ver, cuéntanos, ¿quién es el iniciador del Estado laico en el periodo moderno? Existen precursores ideológicos. En primer lugar tenemos que señalar pues al maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo, cuando señala dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Luego la práctica de la Iglesia Apostólica y las epístolas paulinas cuando señalan que es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres, de manera que se establece una distinción de lealtades. Hay que obedecer, según Romanos 13, a las autoridades superiores, según lo que tú citabas bíblicamente al principio de este programa, pero esa obediencia tiene un límite. En cuanto el César exige de nosotros cosas que van en contra de nuestras convicciones religiosas, ahí hay una primera reserva, la reserva de conciencia cristiana. Luego este principio dualista emitido por el propio Jesús, el fundador del cristianismo, es relativizado por el cristianismo cuando se convierte en religión oficial. Y tenemos allí justamente la paradoja de una religión perseguida que se convierte en religión perseguidora. En el momento en que se une Iglesia-Estado, podemos olvidarnos de la libertad religiosa, y esta es una lección histórica que vamos a encontrar en todo el mundo. Luego de esta experiencia funesta de unión de Iglesia-Estado que produce grandes guerras religiosas en Europa, tenemos en los comienzos de la Reforma Protestante y el segundo hito histórico después de Jesucristo es la libertad de conciencia propugnada por Martín Lutero cuando él señala que ni príncipes ni papas pueden dictar sobre su conciencia, sino que solamente pueden convencerlo mediante argumentos de las Santas Escrituras que convenzan a su conciencia, la sola palabra, efectivamente. Y luego de Martín Lutero, tenemos que este principio de libertad de conciencia se expande y luego ya se formula de manera clara, contundente, polémica, hasta podríamos decir herética para su tiempo, por parte de quien yo llamo el apóstol de la libertad religiosa, el puritano Roger Williams, protestante, a finales del siglo XVII. En 1644 él publica una obra revolucionaria que se llama La sangrienta doctrina de la persecución por razones de conciencia, que merece el repudio de los teólogos conservadores de su época, donde él propugna que la libertad religiosa es un derecho que tienen católicos, que en la teología del tiempo y para esta
corriente era pues la Babilonia, el anticristo. Dice, ellos también tienen derecho a la libertad religiosa. Los asesinos de Dios, entre comillas, los judíos, ¿verdad? También tienen derecho a la libertad religiosa. Los paganos, los turcos, los musulmanes, los indígenas americanos, y no solamente las denominaciones protestantes. Y es el primero que propugna esta metáfora de separación entre iglesia y Estado. Señala que la iglesia y el Estado tienen que estar necesariamente separados para proteger la pureza de la iglesia y para evitar que hayan persecuciones de conciencia. Mire, esto me llama la atención porque desde ese punto de vista quisiéramos que la praxis, por ejemplo, de la participación política de muchos evangélicos sea desde ese punto de vista, ¿no? Cuando van a gobernar o quieren pretender gobernar, no van a gobernar para la iglesia evangélica, sino para el Estado peruano, para todos los peruanos, para la nación peruana. Entonces, porque a veces se ha vinculado, ¿no?, esas prácticas de favorecer, por ejemplo, mediante un decreto supremo a la iglesia evangélica. O sea, vamos a querer hacer negociados como lo hacen los corruptos y lo hicieron los católicos, que tanto nos hemos quejado, y vamos a practicar nosotros también. Creo que el Estado laico y la situación de seguir el Estado laico sería una solución pues coherente, ¿no? Una praxis realmente que incluya a todos en la política, ¿verdad? Precisamente este elemento cultural que tú señalas es la razón por la cual en el contexto peruano no soy personalmente muy partidario de la celebración de acuerdos de cooperación entre el Estado y las minorías religiosas. En otros contextos estos acuerdos han servido para desarrollar el derecho a libertad religiosa en niveles muy importantes, muy positivos para el pleno goce de los derechos individuales. Sin embargo, en contextos culturales en los que estamos, digamos, condicionados por patrones clientelistas, patrimonialistas, de relaciones entre el Estado y nuestras instituciones religiosas, podemos caer en el error de convertir estos acuerdos de cooperación en acuerdos para igualarnos en privilegios indebidos y no para tener un goce igualitario de derechos. Esto nos lleva a entrar a otra parte del programa que es importante, del artículo 71 de la Constitución, que ha sido debatido y que incluso se ha presentado un proyecto de ley de libertad religiosa en una mesa de trabajo que el CONEP ha participado, y no solamente el CONEP, sino también las otras asociaciones evangélicas. ¿Qué opinas del artículo 71 de la Constitución? ¿Qué dice este artículo? Estamos hablando del artículo 71 del proyecto de nueva Constitución. Exacto, del anteproyecto. Que pretende modificar el actual artículo 50 vigente Exacto. de la Constitución Política del 93. Por cierto, como menciona en el libro que gentilmente tú has referido al comienzo de este programa, se produce una coyuntura política bastante interesante y hasta cierto punto negativa, ¿no? Tenemos que el campo religioso no católico se divide en dos grupos, lamentablemente, discrepantes respecto al contenido que debería tener este artículo 71, que trata sobre las relaciones entre el Estado y las iglesias, ¿no? En cuanto a este punto, tengo que señalar lo siguiente. La modificación del artículo 71 en el texto propuesto consagra un principio importante, que es el principio de cooperación entre Estado e iglesias o agrupaciones religiosas en general. Ya no se dice que el Estado coopera con la Iglesia Católica y que podría cooperar con las demás, sino que se dice que presta colaboración a la Iglesia Católica y también a ambas, otras confesiones. independientemente de lo cuestionable que es mencionar específica y favoritistamente a la Iglesia Católica en este artículo. Sin embargo, el tema nos parece que no se manejó de la manera jurídicamente, digamos, más idónea, ¿no? Porque se introduce un elemento de reconocimiento pretendidamente histórico, social, cultural, cuando este tipo de reconocimientos no caben en textos jurídicos, por ejemplo, como la Constitución, la Carta Magna del Estado. Específicamente, ¿no? Ahí dice que el gobierno peruano, el Estado peruano reconoce a la Iglesia Católica por todo lo que hizo, ¿no? Específicamente que este reconocimiento en un asunto laico no puede estar, entonces. Me parece que no. Mi opinión es que no, más allá de la opinión positiva o negativa que tengamos respecto a esa respetable confesión religiosa llamada Iglesia Católica Romana,
creo que introducir menciones favoritistas hacia una religión en particular viola el principio de igualdad. Claro. Ya al mencionar que la Iglesia Católica es reconocida, pues entonces estamos discriminando a las otras confesiones de fe. Automáticamente, efectivamente. Entonces, el artículo 50 que está vigente también reconoce actualmente, ¿no?, a la Iglesia Católica, y en el artículo 71 se quiso seguir con el reconocimiento, solo ampliando que podía haber cooperaciones con otras confesiones de fe. Mediante acuerdos de Mediante colaboración. acuerdo de colaboración. Y no por concordato, porque no puede darse un concordato en la Iglesia Evangélica con el Estado peruano, porque no existe la forma, ¿no es cierto? Claro. No hay forma de que exista un concordato. Claro, en ese sentido yo creo que una política adecuadamente meditada, razonada y discutida en términos técnicos, no ecuménicos, religiosos, no interconfesionales, sino de aspectos jurídicos, técnicos, que tengan en cuenta la pluralidad religiosa del país, sin duda, nos debe llevar hacia otro rumbo, ¿no? Exacto. Nos debe llevar hacia una igualdad en derechos, que no necesariamente se va a lograr mediante un acuerdo o acuerdos entre el Estado y las minorías religiosas, sino mediante la dación de una ley de asuntos religiosos suficientemente omnicomprensiva de las diferentes realidades culturales y religiosas en el país, y al mismo tiempo suficientemente principista para poder plantear criterios de solución para nuevas realidades, no Exacto. mediante estos acuerdos bilaterales. Y después de ese anteproyecto del artículo 71 de la Constitución, se hizo un proyecto de libertad religiosa que lo hizo una mesa de trabajo, que no tuvo incluso resonancia ni en el mismo gobierno de Toledo, que también ellos mismos lo propusieron. Entonces, ¿qué opina usted de este anteproyecto de ley de libertad religiosa? Bueno, este anteproyecto de ley se viene a sumar a una serie de proyectos de ley de libertad religiosa que existen actualmente en el Congreso, y este proyecto nace de una mesa de trabajo interconfesional. Si me permites mencionar las Sí. agrupaciones que participaron, fueron representantes del CONEP, de UNICEP, o sea, de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, de la Asociación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, los seguidores de Ezequiel Ataucusi. Israelitas. Así es, está la Asociación Judía del Perú, que participó, sin embargo, solo en 3 reuniones de las 24 que hubieron. La Iglesia Evangélica del Perú, retiraron, ¿no? Se retiraron los judíos prácticamente. después. La Asociación Islámica del Perú, la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, la Asociación Israelita del Nuevo Pacto, ya lo mencioné, los Testigos de Jehová, que finalmente no asistieron a ninguna reunión, y los Bajáis, la Asociación de los Bajáis en el Perú. Es decir, una representación bastante Y no plural. estaba la Iglesia Católica. ¿O sí No, la estaba Iglesia representada? Católica fue invitada y la Conferencia Episcopal señaló que enviaría un representante, pero finalmente no designó a ninguno. Ok, entonces Sí. en la mesa de trabajo no estuvieron la Iglesia Católica y se retiraron los judíos, pero un gran grupo de otras confesiones de fe sí estaban. Así Pero ¿qué nos dice este proyecto de ley y cuál es su opinión de este proyecto de ley de libertad religiosa? Sin duda el proyecto tiene muchos elementos positivos que no existen en los proyectos anteriores, y creo que en esto los autores del proyecto han sabido recoger las normas ya vigentes en otros países, como España, Italia, ¿verdad?, Argentina, Chile, Colombia, de manera que este proyecto de ley se parece mucho a estas normas legales en lo bueno. Sin embargo, existen algunas observaciones que personalmente nos llaman a mucha preocupación respecto, por ejemplo, a los límites de la libertad religiosa. Este proyecto indebidamente amplía límites al ejercicio de la libertad religiosa, que constituye un serio peligro si es que se aprobara tal como está, límites que no están establecidos en la Constitución. La Constitución solo establece 2 límites: que el ejercicio público de las confesiones está limitado, está permitido siempre y cuando no altere ni la moral ni el orden público. Okay. Sin embargo, este proyecto introduce otros límites, como el de la seguridad nacional, Oh, ya. ¿no es cierto?, que es francamente muy riesgoso plantearlo tal como está aquí. Tal Y otro- vez estarían muy influenciados por el problema árabe americano, ¿no? Posiblemente. Sin embargo, hay mejores maneras de acometer este tema del fundamentalismo o del terrorismo, ¿no? Tenemos las leyes penales y no necesariamente leyes Claro, religiosas. Ahora, el otro aspecto que sí nos llama mucho la atención
es que en el artículo 5 se señala de este proyecto que no se considera confesión a las que tengan como fin principal cualquiera de las siguientes: las que desarrollen actividades políticas, culturales, deportivas, comerciales o similares, o que tengan fines lucrativos. O sea, ¿Cuál es el problema? Es que si una asociación, según este artículo, si una asociación tiene fines políticos de manera principal y de manera secundaria religiosos, ¿no es cierto?, ya no es religión. ya no es religión. Pero es que el problema es que nos parece que ninguna asociación religiosa puede desarrollar paralelamente actividades políticas, ni siquiera de manera secundaria. Claro. Lo mismo en cuanto al tema comercial o de fines lucrativos. Ninguna asociación religiosa podría desarrollar de manera secundaria actividades comerciales, porque sus fines no lucrativos, sus fines religiosos son fines no lucrativos. Esto no significa que no pueda tener actividades, digamos, sujetas al impuesto a la renta, por Claro. las cuales tributará. Otra cosa muy diferente es que de manera secundaria pueda desarrollar actividades con fines lucrativos. Esto aparte del espíritu general del proyecto, que me parece que establece solamente beneficios, busca establecer beneficios y busca percibir, digamos, beneficios tributarios, facilidades, muchos derechos, pero el elemento de las responsabilidades está notoriamente ausente. Me refiero, por ejemplo, al tema de que qué responsabilidad tiene una confesión religiosa cuando incurre en responsabilidad civil. Se señala que los edificios de culto son inembargables, pero ¿qué pasa si es que una religión, por obra de sus funcionarios religiosos, eclesiásticos, incurre en algún tipo de inconducta legal? Como pasó en Estados Unidos, que Efectivamente. algunos pedófilos sacerdotes fueron enjuiciados y embargaron iglesias católicas para pagar a las cuestiones, A las víctimas a las de abuso víctimas sexual. y con estos edificios católicos. Entonces, en este caso, si alguno, por ejemplo, cometiera una pedofilia y le denuncian, es inembargable. Inembargable. Otro tema es, por ejemplo, la responsabilidad que les cabe a las agrupaciones religiosas por el levantamiento de fondos públicos, que es un tema que no está adecuadamente legislado en el país en general, no Claro. solamente para religiones, sino para asociaciones no religiosas también, ¿no? Por ejemplo, el tema de las colectas públicas que se hacen, la ley, pienso, debería garantizar suficientemente que los fieles de una confesión religiosa tengan todas las libertades para poder preguntar por el uso de aquellos fondos que públicamente se levanten en actividades religiosas. Exacto, miren, aquí hay un tema sinceramente muy sensible Muy espinoso. y muy espinoso que cómo se administran los diezmos y las ofrendas en la iglesia. Yo estoy seguro que hay muchos siervos de Dios que pues administran Con fidelidad. con una fidelidad a Dios y con amor, por ejemplo, a los pobres, etcétera, pero se hacen recursos económicos que vienen de asuntos religiosos y ¿quién puede, por ejemplo, castigar a los que mal utilizan? Ese caso pasó en los Estados Unidos, Y en Brasil, ¿no? también en Brasil, recuerdo, claro. Por Cuando ejemplo, sorprendieron a un pastor evangélico de una confesión que exacto. Sí, 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 sí. no es el caso mencionar, con un maletín lleno de Exacto, millones sí. de reales, que estaba por subir a un helicóptero y él En decía Brasil. que eran pues producto de las ofrendas y los diezmos, ¿no? Claro, y cuando, por ejemplo, el que dirigía el PTL, Jim Baker, quiso sobornar con los diezmos a una secretaria para que no le denuncie por un caso de adulterio, y el Estado norteamericano, el Poder Judicial norteamericano, puso en la cárcel a Jim Baker, ¿no? Cosa que está legislada, pero en este caso no habría ni forma, ¿no es cierto? Es un tema delicado porque además el Estado podría abusar de su facultad, digamos, legislativa para intervenir en asuntos internos de las religiones. Claro. O sea, es un tema que hay que legislarlo con mucho cuidado, pero no hay que ignorarlo. Porque puede haber impunidad. Puede haber impunidad. El Estado lo que debe hacer es garantizar que los miembros de las propias confesiones puedan ejercer esa labor de indagación, de consulta, en sus propias instancias internas, respetando la libertad interna de las agrupaciones religiosas, pero garantizando que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos fundamentales dentro de sus confesiones. Para terminar con este proyecto Libertad Religiosa, ¿qué otras diferencias de opinión tiene usted respecto a la presentación que tuvieron ellos en síntesis? En la presentación respecto al proyecto. Exacto. Bueno, otro aspecto del proyecto es precisamente el tema de los acuerdos de colaboración con el Estado.
se establece que las iglesias podrán firmar acuerdos de colaboración desde la vigencia misma del proyecto de ley, ¿no? Lo cual es sumamente aventurero y arriesgado porque se tienen que establecer procedimientos, requisitos para acceder a esos acuerdos. Por eso es que menciono que un proyecto de firmar acuerdos con minorías religiosas en el Perú, en el actual estado cultural de reacción clientelista y patrimonialista, es sumamente cuestionable y riesgoso. Si es que tuviéramos minorías religiosas que están, digamos, con la concepción de Estado laico, sin embargo cooperativo, entonces podríamos ser más optimistas en cuanto al mecanismo de regulación pacticia de relaciones Iglesia-Estado en el Perú. Bueno, lo que yo veo es, ¿no?, aquí un pragmatismo tremendo, ¿no? Así como la Iglesia Católica recibe dinero del Estado, ¿por qué no nosotros los evangélicos también hagamos un acuerdo y que nos den pues, sueldos a los pastores, por ejemplo, ¿no? Entonces yo pienso que eso es anético, o sea, no tiene pies ni cabezas. Vamos a hacer las conclusiones. Miren, Marco, yo pienso que el Estado laico entonces es una forma de aprendizaje que nació en el protestantismo, que es un dato interesantísimo, y que respeta a todos los miembros del Estado como personas iguales, lo incluye y hace que estas personas pues logren tener justicia considerando sus confesiones de fe. Efectivamente, nace como una concepción cristiana, luego se seculariza y recibe el aporte de otras corrientes filosóficas no cristianas, por cierto, ¿no? Y prácticamente se han apoderado, ¿no?, los antirreligiosos o secularizados de estos diálogos y creen que ellos son los dueños de la verdad. Incluso con ese diálogo hay que perseguir a la religión tal o cual y que son unos retrógradas por creer en Dios, cuando en realidad esto no solamente nace en este Estado laico, como tú dijiste, hasta nace en la palabra de Dios. El problema es cuando la laicidad se convierte en una religión atea. Claro. Se sacraliza la laicidad y se le niega, ¿no? Y como también ya se ha denunciado muchas veces, no el hecho de que sean ateos, ¿no?, van a hacer la justicia, al contrario, muchas veces, así como se quejaron, por ejemplo, de las guerras llamadas santas, también ellos han hecho guerras santas a las iglesias por creer en Dios. Entonces, un Estado laico no puede, pues, pretender tener un concordato. Un Estado laico no puede pretender favorecer a una religión, y menos los evangélicos pueden pretender, como le favorece a la Iglesia Católica, y nosotros somos la segunda fuerza, entonces a nosotros tiene que nos favorezca. Eso es un pragmatismo, pero que a mí me da mucho temor, ¿no? Yo pienso que como evangélico debemos tener un Estado laico firme y que más bien el Estado sea que gobierne para todos igual. Efectivamente, es necesario hacer un llamado a la reflexión bíblico-teológica respecto al tema de la laicidad del Estado. Yo creo que la libertad religiosa, como la primera de las libertades, está firmemente arraigada en las Sagradas Escrituras, pero no solo ella, sino también el no hacer acepción de personas, la igualdad entre seres humanos basados en la dignidad intrínseca que ellos tienen, así como el tema de la necesaria neutralidad del César respecto a las creencias y prácticas religiosas y no religiosas de sus ciudadanos. Bueno, Marcos, sinceramente ha sido muy aclarador estos temas que tú manejas bien hace muchos años. Y yo quiero concluir, ¿no?, diciendo que aquí hay principios bíblicos que tenemos que seguir. Jesús dijo, dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y pienso que la Biblia es suficiente para nosotros, y si pretendemos entrar en cuestiones de Estado, pues comportémonos como nos enseñó Jesús. Y como dice la Biblia, la verdad os hará libres, ¿no? ¿Algún último comentario? Bueno, solamente agradecer tu invitación a este programa y nuevamente exhortar a toda tu digna teleaudiencia, lo repito nuevamente, a que podamos comprometernos todos juntos en la construcción de una sociedad armoniosa en la que todos podamos convivir con respeto y con paz. Y como decía el sociólogo, podremos vivir juntos, y yo creo que con Cristo sí se puede, ¿no? Amén. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga, y será hasta el próximo programa.